grabación. Ok, entonces estábamos nosotros viendo en nuestra clase anterior este asuntito del periodo y la frecuencia. Entonces, aquí lo importante es que identifiquemos nosotros los temas y aquellos datos que nos van a ser útiles para los siguientes problemas. Uno de ellos va a ser precisamente el periodo, que es representado por la letra T, y el otro es la frecuencia. Estos son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir que es inversamente proporcionales? Bueno, pues que efectivamente, pues uno es la inversa del otro. Si queremos sacar la frecuencia, tienes el periodo, pues nada más lo único que haces es que sacas la inversa, 1 entre el periodo. Hagan de cuenta, por ejemplo, ustedes en su calculadora tienen un signito que es así. Yo creo que sí lo tienen más o menos identificado, ¿verdad? Este botoncito en su calculadora. ¿Sí? 1 sobre X. ¿Sí? Su calculadora científica, por ahí está ese botoncito. Entonces, si ustedes en algún momento llegan a sacar el dato del periodo, pues para sacar la frecuencia nomás le pican ese botoncito y automáticamente están sacando la frecuencia, porque sacan la inversa de la cantidad que tengan ustedes en pantalla. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo es esto, qué es el periodo y qué es la frecuencia. Como lo tenemos nosotros ahí en la gráfica, y va a ser bueno que en algún momento nos olvidemos un poquito hasta del resorte y del peso. Aquí lo importante va a ser que a nosotros nos caiga el 20 de que vamos a tener nosotros esta situación. Nosotros tenemos un objeto que parte de una posición original. Esa posición original, digamos, que está aquí, que es el punto cero. Entonces, el peso hace que el resorte se estire hacia acá por gravedad, ¿sí? Hasta acá alcanza su máximo de amplitud digamos, en sentido negativo. Y de ahí, pues la fuerza de restitución lo va a hacer regresar. Pero el asunto es que no regresa al punto de origen, que sería este nivel, ese nivel de la X, sino que se va de largo, se va hasta arriba. Y luego entonces sí, ya se detiene en este punto y ahora sí viene hacia abajo. Y en este momento, cuando llega a este nivel, acaba de completar una oscilación o un ciclo. ¿Sí? Ahora bien, aquí, y puede ser varios, pero aquí lo que a nosotros nos interesa saber es que cuando haga ese movimiento, nosotros lo que vamos a checar es, con nuestro cronómetro, es cuánto tiempo tardó en hacer ese ciclo. ¿Sí? Esa es la parte que a nosotros nos va a interesar. ¿Cuánto tiempo tardó en hacer ese ciclo o esa oscilación? Es la parte que a nosotros nos va a interesar. Bueno, pues ese tiempo que tarde justamente va a ser el periodo, ¿sí? El T, esa T que tenemos ahí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos ese ciclo. Puede ser con esto de un peso sobre un resorte o puede ser otra circunstancia, aunque sea un poquito ajena a ello. Entonces, imagínense que de repente ustedes tienen y checan que dicen, no, pues tenemos por un lado el tiempo y por otro lado tenemos acá la frecuencia. Y luego se checan, hacen la primera medición y dicen, no, pues mira, me estoy fijando yo que tarda un segundo en hacer una vuelta completa o un periodo o una oscilación. Ah, bueno, entonces, la inversa de t, ¿cuánto viene siendo? Pues sería como si tuvieras aquí 1 sobre 1, o sea, sobre este 1 que tenemos de este lado. Entonces, ¿cuánto te daría? Pues te daría 1. ¿Qué unidades serían ahí? Pues como ya vimos anteriormente son hertz, ¿sí? Es un hertz. O sea, hace una oscilación por segundo. La cosa cambia cuando esa oscilación, dices tú, no, pues tarda 2 segundos, una vuelta completa, una oscilación. Ah, bueno, entonces ahí sí vamos a tener una variante, porque ¿cómo nos va a quedar la frecuencia? La frecuencia nos va a quedar 1 sobre 2, porque son 2 segundos. Y eso, por lo tanto, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Sí? ¿Sí estamos correctos? Sí. 0.5 hercios. ¿Sí?
Entonces, la frecuencia va a ser 0.5 hercios, porque solamente en un segundo solamente alcanza a hacer media vuelta. Si no, no hace ninguna completa. Entonces, ¿qué pasa si de repente empiezas a tomar el tiempo y descubres que para hacer una oscilación tarda solamente 0.5 segundos? Ah, bueno, ¿qué va a pasar de este otro lado? Si tú tienes 1 sobre 0.5, ¿eso a cuánto te va a dar? Ustedes en la calculadora le pueden poner 0.5 y le aprietan el botoncito ese de 1 sobre X, ¿y cuánto les da? 2. 2. Entonces va a ser 2 hercios. ¿Sí? Así de sencillito es, no tiene mayor ciencia. ¿Sí? Entonces, nada más tratemos de quedar en claro esa situación. ¿Qué es lo que vamos a checar en esta ocasión? Aquí ya no nos va a interesar en este momento que si la fuerza, que si el peso, que si la masa. A lo que vamos a ir nosotros es al tiempo en que tarda de hacer esa oscilación o ese ciclo. Ah, pues que tarde en parte del punto cero, va, vuelve y llega a su punto de origen, ¡pum! Cronómetro, ¿cuánto tardó? No, pues tardó tanto. Ah, entonces, si tarda tantos segundos, ahora saca la inversa. Y entonces en nuestra calculadora científica nomás le picamos al botón ese que dice 1 sobre X. Y ya con eso estás sacando pues justamente lo que tenemos aquí, la frecuencia. ¿Sí? Estaría sacando la frecuencia. Y como alcanzamos todavía a comentar ayer, bueno, esto es lo que da origen a todo eso que estamos viendo actualmente, muchas veces hasta en tecnologías de la información, ¿no? Comentábamos, por ejemplo, nuestro módem se mide la frecuencia o las oscilaciones por segundo de las ondas precisamente gracias a estas formulitas. Nuestro módem trabaja a 2.4 gigahercios, su señal de Wi-Fi, y la otro canal creo que son 5 gigahercios. Entonces, ahí nos está diciendo, por ejemplo, la radio, el FM es kilohercios. Quiere decir que la frecuencia ahí son miles de hercios, mil hercios. Son miles de oscilaciones por segundo. El FM trabaja con megahercios. En otras palabras, mega millón. O sea, cada vez que sintonizamos nosotros una estación de radio en el FM, nuestro radio está sintonizando una frecuencia de radio que tiene más de 1 millón de oscilaciones por segundo. ¿Sí? Y cuando hablamos de gigahercios, nuestros modems, por ejemplo, van a varios miles de millones de oscilaciones por segundo, porque ya lo dijimos, los modems actuales tienen dos frecuencias, una de 2.4 GHz y otra de 5 GHz. Entonces, pues de aquí lo sacamos, ¿sí? Ese es el número de oscilaciones por segundo que hace, ¿sí? Entonces, esas son las dos formulitas sencillitas que vamos a tener en este caso. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Yo no. Ok, muy bien. Entonces, pues esa es la explicación en cuanto a esto del periodo, la frecuencia. Vamos a ir viendo pues lo que tenemos en la siguiente diapositiva que ya inclusive habíamos alcanzado a verla el otro día. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. En el Sistema Internacional de Medidas, la unidad para frecuencia son oscilaciones por segundo, que ya lo habíamos comentado el otro día. De ahí vamos a hacer un ejercicio sencillito, ¿sí? Adelante, dime. ¿Cuál era lo de la calculadora científica? Es un botoncito que dice 1 sobre X. Haz de cuenta. Así le encuentras, 1 sobre X. Ahí te lo estoy poniendo en la esquina superior derecha. ¿Sí? No, no lo encuentro. Bueno, Bien. ahorita veo, o sea, a lo mejor lo tengo diferente en esta calculadora. Ok. Sí, chéquenselo. Pero si no, pues simplemente no se la compliquen. Ustedes nada más le ponen 1 entre la cantidad que les haya salido el periodo y ya con eso sacan la frecuencia, ¿sí? En caso de que no la hallaran.
Ok, entonces de ahí tenemos lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo. Ojo, aquí dice ejemplo 14.1. Esto que les aparece aquí es diferente del problema 14.1 que les va a aparecer ahí en el problemario o en la evidencia, ¿sí? Una cosa son los ejemplos y otra cosa son los problemas. Estos ejemplos los tenemos aquí para ir entendiendo más o menos cómo funciona eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí cómo está. Alan, ¿podrías ayudarme leyendo el planteamiento de este problemita del 14.1? Sí, desde la masa. Sí, ese. La masa suspendida de la figura 14.3 se tira hacia abajo y luego se suelta, por lo que oscila con más, Sin más, movimiento armónico simple. con movimiento armónico simple. Un estudiante determina que el tiempo transcurrido para 50 vibraciones completas es de 74.1 segundos. ¿Cuáles son el periodo y la frecuencia del movimiento? Ok, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos sacando aquí nuestros datos. Por lo pronto tenemos el primero de ellos y nos dice, un estudiante determina que el tiempo transcurrido para 50 vibraciones es nuestro primer dato, ¿sí? Vibraciones completas, por supuesto, es de 74.1 segundos. Entonces, nosotros nos habían dicho que teníamos que el periodo es T de Tito, ¿sí? Entonces, ¿cuánto viene siendo eso? Pues como dice ahí, ¿sí? T viene siendo el tiempo de las oscilaciones dividido entre el número de oscilaciones, ¿sí? O sea, la formulita del periodo no lo habíamos visto. Aquí lo tienen para que se den una idea. Sí, es el tiempo de las oscilaciones. Ojo, acuérdense que estos siempre se los van a dar en segundos, ¿sí? Y el número de oscilaciones, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, esa va a ser nuestra formulita. Y lo que vamos a terminar resolviendo es precisamente pues lo que tenemos nosotros aquí abajito. Esa fórmula es la que utilizamos acá, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se tardó? 74.1 segundos. ¿Cuánto fue el número de oscilaciones? 50 oscilaciones o 50 vibraciones o 50 ciclos, ¿sí? Como venga ahí, es a eso a lo que nos referimos. Entonces ya nomás ustedes sacan el dato. ¿Cuánto les va a dar? Es 1.48 segundos. O sea, la oscilación si es tardadita, tarda casi segundo y medio cada oscilación, ¿sí? Ahora bien, ¿qué haces para sacar la frecuencia? Bueno, como les digo, a lo mejor en su calculadora encuentran esa formulota, botoncito que les digo que viene siendo 1 sobre X, ¿sí? Entonces, chéquense eso a ver si ahí les aparece. Entonces, ya si le pican, si ya tienen ustedes T, si le pican ese botoncito, les da la frecuencia, porque es la inversa, es la inversa del periodo. Y aquí nosotros lo vemos en la parte inferior, fue lo que se hizo, ¿sí? Se agarran el 1.48 que obtuvimos nosotros cuando sacamos el periodo y se le saca inversa. El hecho de que tarde más de un segundo cada oscilación va a dar lugar a que la frecuencia sea un valor menor que un entero. Y efectivamente, si se fijan ahí ustedes, la frecuencia sale en 0.675 hercios. Esa es la frecuencia. En un segundo, pues hace apenas pasadita media vuelta, ¿sí? Entonces, cuando ustedes saquen la frecuencia, ya no se compliquen mucho con las unidades. Lo que están sacando ustedes ahí son hercios, ¿sí? Así, tal cual, ¿sí? Entonces, para que no se quieran complicar mucho, que, ay, oiga, ¿qué unidades pongo?
Si es frecuencia, son hercios. Nomás aquí el chiste es de que pues respetemos unidades y todo eso para no hacernos bolas. ¿Por qué? Porque el tiempo que nosotros manejemos cuando cronometramos las oscilaciones tienen que ser segundos. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿dudas que tengan sobre esta partecita, chamacos? Fácil. Ok, muy bien. Entonces, ahorita esto está fácil, ¿sí? Entonces, no se les olvide copiar su formulita para sacar el periodo. Pues es tiempo de las oscilaciones en segundos entre el número de oscilaciones, porque esa formulita sí no venía aquí muy explícita, ¿sí? Entonces, nada más para que por favor ahí lo tengan a la mano, ¿sí? Ok, entonces nos quedamos con eso, que está sencillito, y ahora sí los invito a traumarse con lo siguiente que viene, ¿sí? A continuación, pues aquí tenemos. Van a decir, hijo, ¿y esto qué onda? Bueno, lo que pasa es que el movimiento armónico simple va a dar para que podamos nosotros hacer cálculos de otro tipo de condiciones en donde, por ejemplo, puede ser que no estemos hablando de un resorte, ¿sí? Sino que podemos estar hablando de cosas tales como, por ejemplo, a lo mejor un objeto que se está desplazando atado a un centro y girando prácticamente en lo que viene siendo la circunferencia, ¿sí? O el perímetro de un círculo imaginario. Ese círculo pues, imaginario pues está trazado por pues precisamente por decir, el cable o lo que sea que está manteniendo unido al objeto que oscila o que orbita, que lo mantiene atado al centro de ese círculo imaginario. Y eso va a dar lugar a que también podamos sacar ciertos datos como vienen siendo velocidades, cosas por el estilo, ¿no? Y podremos ahí hablar inclusive hasta de las velocidades radiales y así por el estilo. Bueno, pues bien, nada más lo que quería era que vieran aquí esta imagen para que se den una idea de cómo vamos a nosotros a poder aplicar esta otra manera. Pero nosotros no nos vamos a complicar la existencia y con tratar de dilucidar cómo se sacan ciertas fórmulas, porque pues aquí ustedes pueden ver que ya nos están poniendo algunas formulitas, hay que sean medias groserillas, muchos ángulos, que este y que el otro, y pues como que sí podrían parecer como para ponernos los pelos de punta. Lo que nosotros vamos a hacer simple y sencillamente es que vamos a tomar esos datos y los vamos a manejar a nuestro provecho. ¿Sí? Dice, el movimiento armónico simple, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración se pueden expresar en función de la amplitud. ¿Sí? Dice, el tiempo t y la frecuencia de vibración f. Entonces aquí estamos regresando a esas variables que ya teníamos, amplitud, tiempo y frecuencia. Lo único es que ahora van a sufrir algunos cambios por el entorno que estamos teniendo, en donde es un objeto que está circulando, haciendo una órbita alrededor de un objeto que es sobre el cual se mantiene dependiendo, ¿no? O del cual está unido. Como les digo, nosotros no nos la vamos a complicar, simple y sencillamente vamos a anotar en nuestro formulario estas formulitas por si en determinado momento las llegamos a requerir. Si en algún momento nos piden, pues calcúlame el desplazamiento en un entorno de este tipo, bueno, no se la compliquen, ustedes simplemente sacan por ahí la fórmula, amplitud igual al coseno de 2pi por la frecuencia y el tiempo. Si les piden la velocidad, toman la formulita que aparece más abajo y si les piden la aceleración, pues toman la otra formulita que les está apareciendo. Entonces, no se compliquen ustedes más la existencia. Simple y sencillamente toman la fórmula que necesitan y ya sobre eso hacemos lo que tengamos que hacer, ¿sí? Entonces, de ahí es que vamos a parar a lo que vienen siendo nuestros primeros problemas, ¿sí? Estos problemas pues siguen manejando un poquito lo que viene siendo la ley de Hooke,
lo nuevo que estamos viendo y pues también retomamos un poquito esas leyes de Newton que seguramente ustedes vieron en la primera materia de física que llevaron, ¿sí? Sí vieron eso, ¿no? O no lo vieron, o ya ni se acuerdan. O me van a decir, no, ya pasó mucho tiempo, ya no nos acordamos. 2, 3. 2, 3. Bueno, pues ahí. Ahora sí que el que calla otorga, chamaco. No, no te creas. Ya dijeron que sí lo vieron. Bueno, entonces vamos a ir viendo cada uno de estos casos para irlos resolviendo y que de esa manera pues podamos ir llenando nosotros nuestros cuadernos con la resolución de los problemas, porque estos problemas son con los cuales ustedes se van a topar en su evidencia, jóvenes, ¿sí? Entonces, pues hay que irlo resolviendo. Ok. Bueno. Vamos a ver qué nos dice el primero de ellos, ¿sí? Pues sobre, Johan, ahí léete el primer problema, el 14.1. Muy bien. Dice, una piedra oscila en círculos a rapidez constante en el extremo de una cuerda, describiendo 50 revoluciones en 30 segundos. ¿Cuáles son las frecuencias y el periodo de este movimiento? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo está aquí la situación, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a calcular, hay dos maneras de hacerlo, ¿eh? Fíjense. ¿Se acuerdan ustedes? Espero que lo hayan apuntado, ingratos. El periodo, ¿cómo decíamos que era la fórmula? Tiempo de oscilaciones entre vibraciones. Entre vibraciones, ¿verdad? O número de oscilaciones, ¿sí? Ok. Y luego decíamos nosotros que la frecuencia era igual a ¿qué? A la inversa de t. ¿Sí es correcto? ¿Mm? Ok. Entonces, nosotros podemos hacer una cosa. Podemos calcular primero el periodo y luego calculamos la frecuencia. ¿O qué tal si lo hacemos al revés? Primero calculamos la frecuencia y luego calculamos el periodo. Fíjense, la frecuencia está dada por la formulita esa que les acabo de poner. Pero si estamos nosotros hablando que la frecuencia es la inversa del periodo, quiere decir que si nosotros tenemos acá el tiempo de oscilaciones y el número de oscilaciones, ¿cómo es la fórmula de la frecuencia? ¿Cómo es la inversa? El tiempo de oscilaciones por el periodo. ¿Sí, no? ¿O O no? sea, sería el número de oscilaciones por el tiempo de las oscilaciones. O sea, sería la inversa. O sea, Ah, tienes sí, tú sí. así, ¿sí? Lo que en el periodo es el numerador con respecto al denominador, en la frecuencia es al revés. Lo que antes era tu numerador, ahora es el denominador y viceversa. En otras palabras, la fórmula de la frecuencia podría quedar como número de oscilaciones o revoluciones, porque así lo van a encontrar en algunos libros de física, dividido ¿entre qué? El tiempo de las oscilaciones. ¿Sí? Es la inversa. Por lo tanto, por ser la inversa, haz de cuenta que lo que haces es esto. Intercambias la posición de numeradores y denominadores. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo si quieren primero a como lo hicimos en el ejercicio o en el ejemplo 14.1. En el ejemplo 14.1, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros teníamos T, ¿sí? Es igual a ¿qué? Tiempo de las oscilaciones. ¿Cuánto fue el tiempo? 30 segundos. 30 segundos, ¿sí?
Ok. ¿Y cuántas fueron las revoluciones? 50. 50. Ok. 50 revoluciones. ¿Eso cuánto nos da, jóvenes? 0.6. Sí, 0.6. 0.6. ¿Sí? ¿Qué viene siendo? Segundos. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces ya con eso podemos sacar la frecuencia. Sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces es 1 sobre t. ¿Cierto? Ok. Entonces, basado en eso, si ustedes tienen por ahí en su calculadora, tienen ese botoncito de 1 sobre x, vamos nosotros aquí a estar haciendo lo siguiente. Vamos a tener 1 sobre 0.6. t. ¿Y cuánto era t? 0.6 0.6. segundos. Por lo tanto, la frecuencia es ¿cuánto? 1.6666. Ahí se va, ¿verdad? 6. 1.66. Bueno, yo le voy a poner 1.67. Entonces, eso, ¿y cómo quedarían las unidades? O sea, aquí nosotros, si nos fijamos, o sea, aquí tenemos en T teníamos segundos entre revoluciones o segundos entre oscilaciones. Por lo tanto, aquí en F sería revoluciones por segundo, ¿verdad? Sería revoluciones por segundo o, como hemos dicho, que serían hertz, Hertz. ¿cierto? Ey. Entonces, hagan de cuenta que esta es la versión A. Es la versión A para resolver, ¿sí? Con esa nos podemos quedar. Pero hay una versión B. ¿Cuál sería esa? Pues bueno, utilizar la formulita que nosotros sacamos acá abajito para la frecuencia. O sea, lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, hacer lo siguiente. Poner tu fórmula de frecuencia. Sabes que la frecuencia es igual a el número de revoluciones, ¿sí? Entre el tiempo, ¿sí? O los segundos, ¿sí? Entre el tiempo o segundos. Entonces, con esto, ¿cuántos fueron el número de revoluciones? Fueron 50, ¿no? 50, le voy a poner revoluciones. Ahí está, así. Entonces, divididos entre, ¿cuánto fue el tiempo? 30. 30 segundos. Y adivinen cuál va a ser el resultado. 1.66666. En otras palabras, lo mismo, ¿sí? Yo lo voy a redondear a .67 porque es infinito, es 6666 hasta que se te canse el dedo, ¿sí? Entonces, si se fijan, es lo mismo, lo estamos haciendo y estamos obteniendo el mismo resultado, si se fijan de eso. Entonces, ahora bien, la formulita para sacar el periodo, pues aquí entonces el periodo es que, pues la inversa de la frecuencia, ¿sí? Digo, si la frecuencia es la inversa del periodo, pues obviamente el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, yo aquí lo único que haría es que pondría 1 ¿sobre qué? ¿Cuánto? 1.67. Exacto, 1.77 hercios. ¿Sí? Y el resultado de esto, ¿cuánto me daría? 0.6. 0.6 unidades segundos. Segundos. ¿Sí? Si se fijan, logramos lo mismo, chamacos. O sea, lo que teníamos en la versión A va a ser lo mismo de la versión B. Lo único que tenemos que hacer nosotros es que pues, nos acordemos que nuestras fórmulas pueden quedar de esta manera. ¿Sí?
La fórmula del periodo es tiempo de las oscilaciones por el número de oscilaciones o revoluciones. Y si la frecuencia es el inverso, quiere decir que la frecuencia es el número de oscilaciones o el número de revoluciones entre el tiempo de duración de esas oscilaciones. Entonces, es una manera como lo pueden resolver. Si ustedes lo ven en el libro de física, de repente dice, chirrión, pues ¿cómo calcularon esto? Bueno, lo que pasa es que aprovecharon el que cada uno de estos valores es la inversa del otro. Entonces, para que no lo vean raro, ¿sí? El caso que tenemos aquí, la versión A, la estamos resolviendo tal cual lo vimos nosotros en el ejemplo 14.1, ¿sí? Si estamos haciendo la versión B, es porque nos estamos siendo bien cuadradotes y decimos, no, pues es que aquí nos están pidiendo primero la frecuencia y luego el periodo. Bueno, si tú quisieras a rajatabla hacerlo en ese orden, pues también lo puedes hacer. Nada más aplicas la resolución en la versión B, ¿sí? Entonces, para que en determinado momento contemplen esa situación. Hagan de cuenta ustedes, nada más acuérdense. Periodo, tengo tiempo de oscilaciones por el número de oscilaciones. Si quiero sacar la frecuencia, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Simple y sencillamente, lo único que voy a hacer es esto. Cambio mis valores así. Y ya lo tengo. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta este punto, jóvenes? No, yo no. Ok. Muy bien. Entonces, así se resuelve. Para que ustedes ya en su cuaderno vayan dejando ahí su espacio y resolviendo los problemas. Estos problemitas sí son de la evidencia. Si se fijan, ahorita la cosa está poniéndose sabrosa. ¿Por qué? Porque aquí en clase estamos resolviendo la evidencia. El día que le diga, mándenme la evidencia, lo único que van a tener que hacer ustedes es a un lado ponerle su firma, sacarle foto, escanearlo, hacer el archivito en PDF que les voy a encargar y subirlo al módulo. Y santo remedio, se quitaron de broncas. ¿Sí? No quiere decir que todo el cuatri vaya a ser así. ¿Sí? No crean que, ay, bien comodino, nada más lo saco así de volada y ya acabé. Pero por lo pronto, pues ahorita sí nos lo vamos a llevar, ¿sí? Ok, bueno, chamacos, entonces, si no queda más duda al respecto de eso, vamos haciendo lo siguiente. Nos desconectamos un momentito y nos volvemos a conectar. Nos tomamos 5 minutitos, sirve que yo termino de procesar el video de esta parte de la sesión y en unos 5 minutitos más o menos nos volvemos a reconectar para continuar resolviendo algunos otros de los casos del problemario. ¿Enterados? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Órale, pues. Entonces los espero en unos 5 minutitos aprox. ¿Sí? Hecho. Muy bien. Nos vemos.